Abogacía y Consciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Hola, aquí estamos un día más, un día especial hoy con Antonio Rodríguez, fundador de Efficient Happiness y bueno, excompañero, amigo. Un placer tenerte aquí, Antonio. El placer es mío y tienes que explicar, Alex, por qué es especial. A ver, explica por qué es especial, porque tú y yo nos conocemos mucho antes de toda esta movida. Es especial el día porque, bueno, Antonio y yo coincidimos en un despacho en el que estábamos los dos y la verdad que fue una persona que cuando yo aterricé ahí, pues me ayudó a que la vida fuera más brillante, ¿no? Digámoslo, más motivante el día a día. Teníamos unas conversaciones muy profundas sobre distintos temas, que siempre me acuerdo, ¿no? Me hablaste de Simon Sinek. Bueno, y teníamos muchas reflexiones. Que te voy a tirar el setup antes de empezar. Bueno, está bien, amigo, me lo perdonáis. Pues sí, empezamos allí en el despacho y que no sé si se puede decir, a ver, era Jausas, quiero decir. Bueno, ya lo he dicho, ya no te preocupes. O sea, ahora ya no se llama así, ahora lo compró, ¿no? Una firma internacional, Phil Fisher. Y sí, allí coincidimos, estábamos mesa con mesa, de hecho. Exacto. Así que guay, muchas gracias por invitarme, Alex, Alba. A ti. Así que a vuestra disposición para que aquí me interroguéis como queráis. Sí, bueno, queríamos traer, si de algo eres experto es de esto que le llamas la felicidad en el trabajo. Bueno, tú en este caso hablas, sí, la empresa se llama Efficient Happiness, ¿no? Y en tu libro, del que ahora podemos hablar, lo tratas mucho. Todos los tres tenemos en particular que hemos estado en despachos, bueno, da igual, grandes, pequeños, medianos, ¿no? Podemos centrarnos en el sector legal, pero queríamos traer el concepto este de la felicidad, ¿no? ¿Cómo se mide la felicidad en una empresa, en el trabajo? ¿Cómo sabemos si somos más o menos felices? ¿De qué manera si se mide, se evalúa esto? Esto es una pregunta compleja. Voy a intentar simplificarlo lo máximo posible. Felicidad. El concepto felicidad como tal, si no le ponemos ningún tipo de apellido, que es lo que yo hice para ser más preciso, ahora entraremos en ello. La felicidad como tal, felicidad como concepto amplio que nos acompaña desde el inicio de los tiempos, tiene un elemento subjetivo muy grande. Cada quien, tú verás la felicidad de una manera determinada, tú, Alexandra, igual, yo la veo de una manera determinada. No obstante, si se ha ido estudiando a lo largo de los años, hay un estudio muy longevo de Harvard, que es el más largo, lleva ya más de 85 años, que se empezó a fijar en los mismos sujetos desde el inicio y los siguió a lo largo de su vida para intentar descubrir cuáles eran los elementos que hacían felices a las personas. Se descubrieron algunos, a destacar relaciones personales de calidad. Ahí me quedo. Hay más temas. Una enjundia. Además, el año pasado, si no me equivoco, se publicó un libro por el último director del estudio, que recomiendo. Más allá de esto, hay más estudiosos de la felicidad como tal, como Arthur Brooks, como Tal Ben-Shahar, como otras personas que se han dedicado su vida a ver, pues a nivel humano, qué es esto de la felicidad y cómo nos afecta. Si eso lo bajamos al trabajo, teníamos que tener en cuenta, con independencia de ciertas maneras de medir que aúnen las voluntades y visiones de todos desde un punto de vista racional y emocional, yo lo hice más fácil. Yo pensé en algo muy sencillo. Bueno, sencillo, no sé, ya me lo diréis. Pensé, si las empresas son grupos de personas, igual que tienen estados financieros, que nadie los discute, tienen estados emocionales. Si tienen estados emocionales, significa que se podrán mejorar. ¿Y por qué tienen estados emocionales? Porque las emociones en el trabajo, de los equipos, de las personas que formamos los grupos de trabajo, las empresas, regulan el funcionamiento de los mismos, debido a que si no estamos mejor, vamos a trabajar peor. Si nos encontramos de una forma más favorable, por no decir bien otra vez, vamos a obtener mejores resultados, nos vamos a llevar mejor. Esa regulación, si tú entiendes cuáles son los elementos que componen el poder estar mejor en el trabajo, te puede llevar a un estado de excelencia emocional del trabajo del equipo. Si yo llevo al equipo arriba del estado de excelencia emocional, podremos afirmar
que en nuestra subjetividad seremos más felices y que, consecuentemente, los resultados serán mejores, serán más eficientes, serán más productivos. Y de ahí nace el concepto de felicidad eficiente, en donde personas y negocios están alineados en una multiplicidad de áreas, que luego, si queréis, entramos en las mismas. Bajo esta doctrina que creamos, ya que estamos en ámbito jurídico de origen, pues doctrina, porque al final no deja de ser un tipo de doctrina, sí que dijimos, si estos son los elementos capitaneados por conocimiento de las personas, seguridad psicológica, conocimiento y cuidado, más seguridad psicológica, más confianza, luego diálogo y empatía y luego propósito y legado, si estos son los grandes pilares, podríamos hacer un zoom en cada uno de estos y ver cómo las personas se relacionan con cada uno de estos elementos y en función de ello poner unas puntuaciones. Y de ahí nace el índice de felicidad eficiente, que no deja de ser una métrica que nos ayuda de una forma muy sencilla, con 10 preguntas el básico, que lo pongo en el libro, que ya conocéis, para saber cuál es el nivel de excelencia emocional del trabajo, cuál es el tuyo, que lo puedes medir en persona. En el libro lo invito a que cada quien lo haga, pero también en conferencias a las personas se lo hago. De aquí un par de días, 3 días, tengo una conferencia en Madrid, en un congreso, cortita mi intervención, pero ya les he metido el ejercicio para que cada persona se lo lleve. Te lo llevas, tienes un punto de inicio de qué tienes que hacer para cambiar tu vida en relación con tu trabajo. Esa es la manera que tenemos de medirlo. Yo te puedo hablar de lo nuestro. Obviamente hay las famosas encuestas de clima, que son muy tediosas, que son... Bueno, ¿lo puedes considerar una encuesta de clima? No lo sé. La clave está en interrelacionar cada una de esas preguntas y entender el por qué. Pero Alba, te digo una cosa es, valga la redundancia, medir, y otra cosa es muy diferente, que por eso lo dejo todo, es poner solución a. Porque medimos todo. Pero transformar... solucionar, no tanto. Ahí está. ¿Y qué pasó, Antonio? O sea, como tú eras abogado con Alexandra, charlabais ahí profundizando y en un momento dado... Bueno, coincidimos creo que un añito o creo que... No me acuerdo. No sé. Sí, 2017-2018, por ahí. ¿Tú entraste en 2017? Sí, septiembre. ¿Septiembre? Sí. Pues sí, un año. Sí, ¡Qué fuerte! Yo pensaba que era más tiempo. Es que es muy intenso. Tú sabes, la idea de despacho, amigos, es muy intensa. Sí, lo sé. Ya sabéis. Sí. ¿Qué pasó? Si dijera que fue de la noche a la mañana, mentiría. No es eso, es un cúmulo de circunstancias. Para simplificarlo, diré 2 cosas. Estaba en un entorno que no era... No es que sucediera nada en concreto, insisto. Pero en un entorno con el que no me sentía cómodo por varios aspectos. Cultura, maneras de hacer, todo está relacionado. Pero luego también el más poderoso es que lo que yo hacía en mi día a día, mi ejercicio de abogado, procesalista, tú sabes los temas que llevamos, que eran temas complejos, no se alineaba con mi visión de la vida. Y ahí empieza un proceso de autoconocimiento muy profundo. ¿Qué narices hago con mi vida? Era una pregunta que ya me hice años atrás. A lo mejor es fuerte reconocer esto, pero a los pocos meses de empezar a ejercer como abogado de forma activa, no a los pocos meses porque empecé en Viena, eso es otra historia, y ahí me lo pasé muy bien, yo creo que por la emoción de estar fuera, tenía 23 años, pero luego ya, cuando ya estuve nuevamente asentado en Barcelona, a los 4 meses ya me dije, ¡buah! Esta no es la vida que yo quiero. Es duro eso, ¿eh? Eso es duro de narices. Y luego, pues todo eso al final te lleva a un terreno muy oscuro, que o te ocupas de ello y decides poner a tu vida donde debes estar y ponerte tú donde debes estar, o si no acabas viviendo la vida de otras personas y acabas en un terreno que no se lo recomiendo a nadie. Ese cúmulo de circunstancias hizo que más un accidente que me había venido años anteriores, que me revela que estamos aquí de milagro, que es muy frágil todo, tener un síntomas predepresivos que nadie se había dado cuenta salvo en mi casa. Eso al final a lo que me lleva es oye, o pones solución a esto o caput. Y empieza un proceso de autoconocimiento que se lo recomiendo a todas las personas que si quieren hacer un cambio en su vida, que al menos se hagan estas preguntas. ¿Qué se te da bien? ¿O en qué eres bueno? ¿Cómo eso que se te da bien y en qué eres bueno puede ayudar a alguien? ¿O tiene alguna utilidad para el mercado si lo quieres monetizar? Y finalmente,
por qué deberías ser tú la persona elegida para eso y no otra. Uh-huh. A mí me llevó... esta es muy buena. Me llevó 3 meses responder las 3 preguntas. Nunca te lo he contado esto. Uh-huh. Iba yo en aviones, a juicios, a vistas, a audiencias previas, y con el móvil tenía allí mi apartado de notas, con las 3 iba apuntando, no sé. Y luego me lo pasé a un ordenador y me lo hice a limpio. Tengo el documento original en algún lugar. Y eso me ayudó a tener una claridad muy grande. Hay gente que puede usar psicólogos o psiquiatras para tener un proceso de autoconocimiento brutal, lo recomiendo. Pero si no, yo lo hice solo. Y aquí estamos. Sí. Yo creo que todo depende de tener, ¿no?, voluntad y como atreverse. Total. Bueno, y también algo importante. Fíjate en tu vida, que no lo he dicho, pero creo que es relevante y puede ayudar a la gente. Fijémonos en aquello que nos sucede en el día a día, que nos llama muchísimo, que sentimos como algo superior, que lo haríamos sin parar todo el tiempo. Y os pongo mi ejemplo. A mí las conferencias me apasionan. Sabéis que doy conferencias. Me apasionan desde que descubrí que me apasionaban, y fue de casualidad. Me invitaron a mi universidad cuando ya había acabado. Creo que era el año 2013 cuando me invitan. No sé, yo había acabado el año anterior, porque había sido presidente de asociación de alumnos, y el primer día para los nuevos alumnos me dijeron: Antonio, ¿puedes venir a hablar de las asociaciones de alumnos a la nueva promoción? Sí, claro, no hay ningún problema. Me puse a hablar de un tema que aparentemente es aburrido. Me lo llevé a un terreno un poco más inspiracional. No os podéis imaginar lo que sentí. Dije, quiero hacer esto toda mi vida. La cosa era, ok, ahora tengo que volver a mi puesto de trabajo habitual. ¿Qué narices hago para dedicarme a esto? También hay que entender que conferenciar es un medio, no es algo en sí mismo. O sea, hay que darle contenido, porque si no sucede lo que sucede, que hay mucho charlatán. Exacto. Así que es lo que os puedo contar. Bueno, poner los talentos y habilidades a disposición del mundo, ¿no? O sea, sí. No nos vayamos de tema por eso, ¿no? No nos vayamos. Pero bueno, la parte del autoconocimiento siempre... Eso es importante. Muy relevante, ¿no? Y tal vez, o sea, no todo el mundo tiene o facilidad para descubrir cuáles son sus dones, talentos, ¿no? Qué es lo que puede hacer, pero hay formas. La cuestión es, pues, darte cuenta de, oye, estoy bien, no estoy bien, podría mejorar algo. Y creo que también, al menos en mi caso, ¿no?, hubo un súper clic cuando me di cuenta que, ok, igual el salto no tiene por qué ser radical, sino que puedo mejorar como pequeñas cosas en mi día a día que al final me traen, pues, ¿no?, más felicidad o más sensación de satisfacción o de paz, y que el camino al final se te va mostrando conforme vas dando estos pequeños pasos. Pero, sí. 100%. Cuando hablabas estaba pensando en... Cuando hablabas, justo, te da más felicidad. Es que al final la felicidad para cada persona, insisto, muy subjetivo. Pero es importante que te pares a entender qué es. Porque mucha gente cae en el materialismo y eso es una esclavitud. Un error. Es un error. Totalmente. Tú no puedes depender. Y en el sector legal es una cosa... Sí. Yo creo que la gente... bueno... lo oigo, ¿no? O sea, como gente alrededor que con el rollo de que, bueno, ganó tanto. O sea, yo creo que hay sectores que están más por propósito, ¿no? Hay sectores a lo mejor donde no se cobra tan bien y no es tan importante lo material pero en lo legal es, no, yo no me voy de aquí porque me pagan tanto, y piensas, pero ¿dónde vas a ser más feliz, no? Porque al final, ¿de cuánto estamos hablando al mes? Y esto... Sí, yo creo que sí. Bueno, yo lo veo, estoy también en entornos a lo mejor, bueno, da igual, los que sean, ¿no? Donde no es tan importante, tiene que serlo evidentemente que cobras, pero si no, estar más conectado con aquello que haces, y creo que las nuevas generaciones van más por allí, ¿no? Esto estarás tú más al quite del tema, pero... ¿Sabes qué pasa con mi trabajo, con el trabajo que hacemos en Efficient Happiness? Que insisto, no lo he dicho, pero ya cuña de cómo lo hacemos. Toda esta visión que habla de la felicidad eficiente la bajamos al terreno. Hay 2 líneas de negocio, una para pymes y otra para cualquier tipo de empresa, a través de nuestros programas de felicidad eficiente o outsourcing de recursos humanos, pero eso es algo nuevo que
si queréis luego entramos, pero que no viene al caso tanto. Esto que dices, este trabajo a mí me ha permitido ver cosas que la mayoría de personas creen que es de una manera pero son de otra. Y uno de los temas son las nuevas generaciones. No me queda tan claro que todas las personas de las nuevas generaciones, vamos, la generación Z y la anterior, o sea, la posterior, que ahora no recuerdo cómo se llama, tenga esta visión. Ujú. Porque he visto gente de 20 y poquitos retrógrada. Y gente de 40, 50 años, que no es que sean mayores, pero ya no son esa super generación nueva, mucho más frescos y abiertos. Y esto solo lo ves cuando bajas al fango. Al detalle, Cuando bajas ¿no? al barro y te empapas y te manchas y lo batallas y lo trabajas. Dices, qué curioso, ¿no? Yo entiendo que es un poco también por la educación, por Total. cosas que deben haber vivido. Sí, es un tema relevante este. ¿Cuál es? Se me ha ido la pregunta No, tuya, la no, reflexión era... Ah, lo del materialismo. Sí, Lo de... claro, porque la felicidad... Sí. ¿Yo cómo lo veo? El materialismo es esclavizarte. Si tú estás pendiente de los objetos, ¿por qué estás pendiente de lo material únicamente? Ojo, a mí me encanta el dinero. Sí. No voy... Pero, o sea, a mí me gusta poderlo disfrutar, pero no por el hecho de acumularlo en sí, sino porque se necesita para vivir y quiero vivir bien. Punto. Exacto. Ya Y te está. permite tener Sí, un determinado sí. nivel que va contigo. Exactamente, y si lo quiero subir, lucharé más para subirlo, pero es por algo mío, no es por tema de aparentar más, como apuntabas tú, Alba, antes. Esa batalla, tú hablabas de la batalla de salarios, cobro más que tú, o aquí me pagan más. Si es lo que quieres, adelante. Es perfecto. Si eso te hace estar genial, perfecto, trabaja 1.000.000 de horas. O sea, es fantástico. El problema es que normalmente, ¿no? No, Esto es lo que- claro, muchas personas ese es el tema. No, pero es que... claro, es que esto si no lo pierdo... Digo, bueno, entonces no te quejes. La clave está, si no cambias algo de tu vida, no te quejes. Es más, yo te diría, no te quejes nunca y siempre ocúpate de todo aquello que te perturba o atormenta. Y lo que no esté a tu alcance, que no te frustre porque no lo puedes cambiar, pero ocúpate de tu parcela. Es lo que le diría a todas estas personas. Total. Y yo he vivido muchos años en la queja. Yo creo que, bueno, no sé si... En mi experiencia en los despachos es como mucha queja, ¿no? Sí. Siempre quejarse, siempre... pero también lo veo con mucha compasión porque éramos jóvenes, ¿no? O sea, yo ahora como cambio, digamos, hasta de mentalidad, de dejar de enfocarme en hacer lo que no tengo y no tal, sino, bueno, ¿qué tengo de bueno, ¿no? en este lugar? Y hay veces que hablo de mi experiencia de que allí donde iba yo no estaba bien y al final llegué a la conclusión que era yo que no estaba bien, ¿no? O sea que allí donde estuviera a mí no me encajaría y ya era como, ¿qué es importante para mí? Pues la libertad. Pues esto, mira, en estos lugares no lo he encontrado. A lo mejor lo podría haber encontrado en otro despacho, pero decidí montármelo por mi cuenta, ¿no? Y para mí esa libertad me llevaba a mi felicidad. Y hay gente que no y que no sé cómo un poco llevarlo a lo que tú decías, que la felicidad para cada uno, por eso era como de qué manera objetiva se lleva eso, ¿no? Pero me ha hecho pensar también lo que decías de ¿cómo has dicho? La calidad de las relaciones, porque yo siempre pienso que en los despachos en el que estuve más tiempo, estuve allí por eso, porque tenía buenas personas a mi alrededor y buenas amistades que hicieron que me quedara, porque el resto no ayudaba a que yo estuviera allí. O sea, si además hubiera tenido compañeros que da igual, o sea, está claro. Y digo, el motivo era ese y me ha hecho pensar en que es tan importante eso en una empresa, ¿no? Que puede ser un caos, que no sé qué, pero si te llevas bien con la gente, si sientes que hay buen rollo. A ver, no tiene que ser el país de Yupi, pero eso es tan importante, ¿no? Sí, es ahí. Es que el hecho de estar bien en el trabajo que te permita dar lo mejor que tienes y ser tú todo el tiempo, que para mí es lo más importante, eso para mí es lo más importante, es la panacea, que es la pregunta 3 del índice que antes hablábamos. Responde a 4 cosas. Responde a
¿Confías en las personas con las que estás? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué hace que confíes? El tipo de conversaciones que yo tengo, el tipo de forma de preocuparme por las personas o directamente no hay preocupación. Y os pongo un ejemplo. Hace unos días hemos cerrado un tema que vamos a empezar con un proyecto, un programa. De momento empezamos pequeño. No digo aún la empresa, pero próximamente ya la anunciaré. Es muy, muy conocida, muy conocida. Y tiene todas las medidas de bienestar del mundo. Es una multinacional de estas ultra conocidas, tiene todas las facilidades para empleados que os podéis imaginar, todo y más. Es exagerado, de hecho. Me dicen, tenemos todo, pero es que hay personas que me han venido de fábrica y me dicen, es que, verás, la gente no da los buenos días. Venga, va, ¿cómo no va a dar los buenos días? Haz la prueba. Y me reconocen, ¿te puedes creer que durante una semana me estuve fijando? Yo decía buenos días a la gente, incluso ya no en fábrica, aquí en las oficinas centrales. Buenos días, buenos días. La gente no responde. Oh, wow. No me jodas. La gente no se interesa por quién tiene al lado. La pregunta ¿cómo estás? Ya sabéis que soy un obsesivo de esta pregunta, pero con razón. Para mí es la pregunta más poderosa. Y luego hace unos meses conocí a un gran gurú de estos, Jerry Colonna, que hablaba también que su pregunta más importante era How are you? O sea, lo mismo. Y es como, qué fuerte este tío, me ha copiado. No, es imposible, pero qué casualidad. Pero porque es muy poderosa. La gente no se para. Nos da igual cómo esté el de al lado. Lo preguntamos como mero automatismo. En esa empresa se daba esto. No hay interés por nadie. Hay un individualismo. Hay una presa del ego total. Me fijo en mí, fijo que mi parcelita esté cuidada y el de al lado me da igual. Estos son pocos ingredientes. ¿Cuáles son los tipos de conversaciones que tenemos? ¿Escuchamos a quien tenemos delante? La escucha es el arma más poderosa, junto a su mayor habilidad, que es la de la empatía. Todo esto, como consecuencia, te va generando seguridad psicológica, te va generando un entorno de confianza muy grande, hace que las personas estén más cohesionadas. Al estar más cohesionadas hacen que trabajen de una forma más fluida, trabajen de una forma más tranquila y por lo tanto trabajen mejor. A pesar de que estemos hasta arriba de trabajo, a pesar de que las tensiones del trabajo sean muy altas, pero tengo mi grupo en el que confío. Yo siempre aprendo mucho de mis amigos y una persona de mi equipo, de hecho lo fue, del ejército estadounidense, que son las personas que conozco, que lo conocemos por las películas, pero yo estoy hablando con ellos antes del podcast, nos decía, un capitán. Justo se retiró hace un par de veranos, pero mi amigo Roy Love, él fue capitán de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, además ultra galardonado, 1000 medallas, y me decía, oye, voy a estar por Barcelona en julio. Digo, es buenísimo. ¿Y qué me enseñan ellos? ¿Qué me han enseñado? Que es muy fuerte, su propósito es sobrevivir, por lo tanto, quien tienes al lado son hermanos y hermanas. Exacto. Y tienes que cuidar el culo del de al lado para que cuiden tu culo, porque si no, la consecuencia es la muerte. Punto final. Creo que ahí se ve muy claro, ¿no? El sentido de propósito y la necesidad de que confiemos y que seamos uno. Es tan fácil como extrapolar eso que lo vemos tan claro a la empresa. Eso lo hacemos con nuestro programa, que es increíble. Pero son 4 cosas, Alba y Alexandra, lo que apuntábamos. 4 cosas. Confío en las personas porque confío, nos conocemos, cómo son las conversaciones profundas, no solo de trabajo. Eso genera esa complicidad a través de un diálogo y una empatía con un punto común bajo un paraguas cultural del cual podemos compartir valores. Que ayer voy a decir otra cosa. Bueno, claro, es un podcast, supone que tengo que hablar. Hablo mucho, sí, yo me arranco. Ayer leía en LinkedIn, no, ayer o antes de ayer, alguien que se había hecho eco de que tenemos que olvidarnos del encaje cultural. Habla del, bueno, no sé por qué la gente lo usa en inglés, cultural fit, pues encaje cultural. No, porque claro, es que si no hay diversidad. Digo, pero para mí es una confusión muy grande. Encajar culturalmente en un sitio significa que bebes de los mismos valores. Bebes de los mismos valores. Tú no... Invito a la gente a que no encaje con los mismos valores de otras personas en un sitio. Ya verás cómo es esa relación. Es tormentosa. Eso no quita que tú tengas otros valores adicionales, que tengas otro tipo de comportamientos que sean muy complementarios, que tengas otro tipo de visiones. Claro que sí. Pero tiene que haber un nexo común, con un punto de vista
de propósito, antes la visión, la misión. A mí me gustaría focalizarlo, creo que se ha simplificado incluso, por el propósito común. Porque si no... ¿A dónde vas? No sé, y el ejemplo que le ponía en esta publicación era muy simple el que yo ponía. Porque encima decían, no, claro, quieren hablar de trabajo en equipo. Digo, oiga, mira, el trabajo en equipo se puede considerar un valor. Comunidad, trabajo en equipo, la colaboración, porque hay gente individualista. Mete a un individualista en un lugar en el que la gente verdaderamente trabaja en equipo. A ver qué pasa, porque yo lo he visto. Eso no, y he visto gente que era increíblemente buena, que eran estrellas, sobre todo en el ámbito informático, que eran totalmente individualistas. ¿Qué pasó? Que esa persona al final, a una que me está viniendo a la cabeza de tantas, la echaron y la otra se acabó yendo. Porque no puede ser. O sea, por mucho que seas increíblemente bueno, no. Eso no quita que tú seas, que seas blanco, que seas negro, que seas de donde sea, que seas chino, que seas musulmán, que seas cristiano, que seas que no creas en ninguna religión. O sea, da igual eso. Sí, lo que me importa son los valores que nos hacen, que nos unen, ¿no? Pues eso también. Y en las empresas no se trabaja bien esto. Por mucha publicidad en las paredes y en la web que pongan. Sí, la verdad es que este tema de los valores, bueno, lo estamos tratando ahora también bastante en el despacho, sobre todo cuando hacemos pues contratación con el objeto de realmente que los socios, por ejemplo, en pactos parasociales, puedan comprobar, oye, estamos alineados, o sea, compartimos lo mismo. Esto al final es el motorcito, ¿no?, que da alas al proyecto. Si solo nos une pues la ilusión de crear algo, pero en realidad no estoy viendo a la persona con la que pretendo hacerlo, luego más adelante pues pueden salir, ¿no?, tensiones. Y si esto no se aclara al principio o no se encuentra, digamos, ese propósito común y que se entienda más o menos de forma similar por todas las personas que van a participar, pues puede dar lugar a bastantes pues, incoherencias, conflictos, paralizaciones, etc. Quien tenga duda que piense en las relaciones de pareja. La relación de pareja no va de solo darnos besitos y de... No, va de construir... Las que duran son las que construyen un proyecto común, conjunto. Y eso se consigue con un punto de destino común. Y eso se consigue teniendo unos pilares muy fuertes, vitales, que sean comunes. Luego uno puede ser más extrovertido, el otro puede ser mucho más introvertido o incluso tímido. Puede alguien tener una visión muy emprendedora y el otro muy conservadora. Me parece perfecto. Pero hay una serie de pilares que tienes que compartir con ese destino. En los socios es relevante y esto que haces de los pactos, tenerlo en cuenta es perfecto. Cuando se fichan las empresas, nosotros ayudamos, cuando hacemos el outsourcing de pymes, de recursos humanos, que no la llevo yo directamente, eso ya lo llevan mis compañeros, lo capitanean. Y una de las cosas que construimos es la parte de la cultura, la definimos para eso, entre otras cosas, hacer la evaluación más personal y menos técnica en función de los valores. Porque si no, al menos iniciales, luego te puedes equivocar, eso es lógico, pero reduces mucho. ¿Esa persona va a encajar o no? Es muy relevante. Es muy importante. Es que si no, es un tema interesante. Porque muchas veces, claro, en la entrevista, ¿no?, hay personas que lo pueden hacer muy bien o regulín, pero luego en la práctica y en el día a día, pues puedes encontrarte totalmente otro escenario, ¿no? Respecto la mejor manera una manera rapidísima, que eso también se lo lleve a la audiencia, de conocer los valores de alguien, es súper fácil. Y ahora os invito a que lo probéis con cualquier persona. Fijaos en... Hay dos maneras. Una es que si estás en una entrevista de trabajo, es que le preguntes, ok, ¿me puedes poner un ejemplo en donde tú me hables de coraje? ¿No? Si tenemos de coraje, ponme un ejemplo, o ponme un par de ejemplos. Y tú ahí ya filtras y percibes. Si titubea, pues no sé. Pero si no, y coraje, insisto, puede ser algo bastante subjetivo, pero alguien que está curtido en ello, no sé, dar un cambio de vida tiene coraje, salir adelante ya es un acto de coraje, salvar a alguien, pues no sé, tirarte un paracaídas, pues supongo que también, yo no lo he hecho, no tengo previsto hacerlo, pero puede ser bastante, también son tipos, ¿no? De cómo cada persona percibe los valores. Pues luego, si queréis ver cuáles son los valores de alguien, fijaos en cómo se comporta.
Los comportamientos revelan nuestros valores. Fijaos, es muy fácil. Y además es divertido. Bueno, para mí es divertido. No sé si a lo mejor a la gente le parece un coñazo, pero para mí es divertido. Porque te das cuenta de cuánto se nos llena muchas veces la boca de ciertas palabras grandilocuentes, como esta, grandilocuente, y en cambio nuestros comportamientos son, si no totalmente opuestos, bastante dispares. ¿Y qué te iba a decir? Curiosidad, ¿eh? ¿Cuáles dirías que son como un par de puntos, ¿no? Dentro de toda esta experiencia que habéis tenido con Efficient Happiness, un par de puntos que realmente hacen que el trabajo sea interiorizado, ¿no?, por la empresa y que realmente tenga buenos resultados, y luego un par de cosas que han dado al traste, ¿no?, digamos, con los resultados que esperaban obtener tal vez del programa. Algo que se ha ido al traste bien nada, aunque tengo algo que es fundamental. Si quieres empiezo por aquí. Sí. Es que el cliente, hablemos cliente empresa, sí. Las personas que estén participando del programa en las empresas, no hagan sus deberes. ¿Qué quiero decir con hacer los deberes? Al final lo que trabajamos es una serie de herramientas que te damos en directo para que las apliques desde ya, que tienen una continuidad en el tiempo, pero luego tú tienes que caminar solo. Es como si tú vas en bici y siempre dependes para ir en bici de que alguien te sostenga. No va así. No va así la película. Al final tú tienes que pedalear sola. ¿Verdad? Esos han sido los temas cuando no se ha puesto por parte del cliente a posteriori, sobre todo, eso ha dado con el traste. No obstante, eso es mi punto de vista, porque luego hablas con ellos y están encantados. Pero yo no me quedo con buen sabor de boca. No me quedo con buen sabor de boca. Ha pasado un par de veces. Sí, claro que ha pasado un par de veces. La mayoría de veces no sucede, y lo cual me da mucho orgullo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde veo los cambios radicales? Es muy fuerte, pero hablaba antes, insistía mucho en la parte de conocimiento y preocuparnos por nosotros. En nuestro programa hay una parte que se llama Conoce y preocúpate por las personas con las que trabajas, porque somos más que un puesto laboral. Se trabajan muchos temas ahí. Muchos. Y va unido a lo de seamos buenas personas, que eso tiene mucho dilema detrás. Es maravilloso porque tras trabajar esa sesión, eso es una sesión del programa per se, tras trabajar eso, las reuniones que luego tienen internamente cambian. Es una locura. Y estoy hablando ya no de equipos rasos, de comités de dirección incluso, de empresas de miles de personas. Es una locura. El tipo de conversaciones que tienen cambia, el tipo de conexiones que tienen entre ellos cambia, la manera que tienen de hablarse cambia, la relación entre ellos cambia. No es porque yo les meta nada en la cabeza, es porque se hacen una serie de cosas, se trabaja de una serie de cosas y generas, con el método socrático, que es el que yo uso, conversaciones y diálogos entre ellos, que pasa de todo. O sea, ver ahí personas que manejan los presupuestos estos de centenares de millones de euros o de dólares, que te los imaginas rudas, personas rudas, muy serias, muy inquebrantables emocionalmente, llorar, personas que se deshacen, personas que se abrazan entre ellos, dice, y luego van aquí a criticar a este que, míralo, porque no lo conocen y porque hay mucho tema detrás. Eso cambia. Gente que te revela cosas súper bestias. Tengo a mi madre que se está muriendo y me frustra porque no la puedo ir a visitar, porque vive en otro país. Ostras. Pero luego hay otro que le sucede algo parecido con su madre también. Y entonces ahí, claro, y no se lo sabían. Alguien que te revela que tiene problemas de trastornos alimentarios. Allí todos se quedan. ¿Qué me estás contando? Alguien que te dice, llevo un año llorando cada día de mi vida. Cada día llevo, en el último año, una responsable de una unidad determinada, de una empresa farmacéutica que estoy pensando. Eso es muy fuerte. Sí. Después de que todo esto surge, pero eso surge de una forma natural. Obviamente no se obliga a nadie a nada. Y es un proceso muy bonito. La relación ya no es la misma. El feedback que nos han dado es
ha cambiado la vida, nos queremos más en el trabajo, me puedo ir a descensos de rotación, aumentos de productividades, lo tengo, aumentos de alcanzar objetivos que antes se rascaban, ahora se sobrepasan, de esos los hay varios. Pero de los intangibles, que además son los que los clientes más nos destacan, nos queremos más. Nos queremos más. Es muy fuerte. Eso lo tengo por escrito en el típico typeform que envías de feedback y te recibe. Pon comentarios de lo que tú opines si quieres aportar algo más. Nos queremos más entre nosotros. Ha mejorado nuestra vida en el trabajo y también con nuestras familias. Dices, qué fuerte, hay mucha responsabilidad. Todo repercute, sí, claro. Porque somos impacta, uno. claro. Porque tú lo que te sucede en el trabajo te lo llevas a casa y viceversa. Ese trabajo yo te diría que es el más poderoso de todos. Luego, claro, puedes entrar, es que en la parte de egos y autoestima es una pasada. Luego hay una parte que no he hablado, que es la que a mí me sucedió, que yo imparto una conferencia que se llama Si murieras mañana morirías feliz, que también dentro del programa la ponemos al inicio. Es ya no de cara al trabajo de fuera, sino es mirarte a ti y construir la casa por los cimientos. Lo que yo hago está alineado con lo que yo soy. Bueno, pues eso también. Hay gente que aún me escribe hace un par de años a lo mejor y me busca y me dice, aún pienso en aquello que trabajamos y aún estoy en la búsqueda de mi propósito. Esto con estudiantes de universidad o con ciertas empresas que también se toca. Pues genera también un cambio de me has dejado fastidiado, no la tarde, sino a lo mejor los siguientes meses de mi vida, pero eso es bueno. Mi intención no es complacerte, mi intención es tocarte, que te quedes tocado. Bueno, o movilizarte, ¿no? Y me acuerdo sobre todo del... esto no me acuerdo si lo publicaste o puede lo ser, hablamos. Editando por saco con las publicaciones, que puede ser. El ejercicio de las semanas de tu vida, ¿no? Sí, esto lo he exacto, puesto, sí. Que vas ahí, hay unos circulitos, cada circulito representa en un folio pues las semanas de tu vida, entonces vas coloreando lo que has vivido hasta ahora y cuando te das cuenta de, oye, cuántas semanitas te quedan, verlo así, de una forma tan directa, es muy fuerte, muy impactante. Entonces yo también opino que, aunque sea duro, porque sé que es duro, y creo que eso... relacionado con lo que veíamos, ¿no? En nuestro sector de la queja y la no acción. Creo que a veces pues, hace falta tener un clic de, oye, vale, esto no me gusta, pero ¿qué voy a hacer con ello? ¿No? Y es posible hacer algo. Y no quiero que la gente, que a lo mejor, no quiero que la gente se quede con la copla, que en el sector legal, no solo el de despachos, en cualquier rama, está mal y hay que dejarlo. Para nada, no, para nada. De hecho, creo firmemente en que el sector legal cumple con uno de los mayores y de mayor responsabilidad propósitos que existen. Así de claro. Tienes un propósito gigante con lo que tú estás haciendo en tu trabajo como abogado o como jurista, seguramente. Hay un campo de oportunidad muy grande. Nosotros ya hemos trabajado con algún despacho de abogados y el campo de oportunidad es gigante. Otra cosa son las formas de hacer. El problema son las formas de hacer. Pero insisto, si tú no puedes cambiarlo, a lo mejor tienes que empezar tú a cambiar. Tú lo decías antes muy bien, Alba. Hay un campo... Todo esto para decir que el campo de oportunidad es amplísimo. Sí, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? Esperanzados. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Creo que estamos ya, pero bueno. Repaso. ¿Algo importante que se nos haya escapado? No, yo creo que ahí escuchándonos, es ese darse cuenta, o sea, esta queja de quejarse en el trabajo, de que no estoy bien, de que primero darse cuenta y luego, bueno, qué puedes hacer para cambiarlo desde dentro o fuera, ¿no? Pero es como que es muy común estar mal en el trabajo, ¿no? Y ahí yo me quedo un poco con eso, como hay gente que no se da ni cuenta que no está bien o que cree que no lo puedo cambiar y hay veces que no, que estás en una empresa donde aquello funciona así y que desde el lugar que ocupas no puedes hacer ningún cambio, pero hay muchas veces que sí se puede hacer un cambio individual de me gustaría que me trataran así, voy a empezar a tratar al resto como me gustaría que me trataran a mí, ¿no? De esos tengo varios ejemplos.
Y si no, la última solución es marcharte. Y Exacto. lo siento, suena... Pero es que es así. Es así. Y la película es así. Sí, y sí. no digo que sea fácil, no digo que sea rápido, pero no queda a veces otro remedio. Yo quiero invitar, no sé si os parece, como idea final, que la digo muchas veces en conferencias normalmente, para que la gente se quede esto. Se dé cuenta, no se dé cuenta, a lo mejor los ayuda. ¿Cómo quieres que te recuerden y cómo a ti te gustaría, como persona, ser recordada? No tanto de cara afuera, no tanto por algo épico, no. Si tú te miraras a ti al espejo, ¿sentirías orgulloso de quién estás viendo? Y la gran pregunta, este es el preámbulo de la pregunta, que es una pregunta, pero la gran pregunta es, ¿estás haciendo todo lo posible ahora ya en tu vida para que eso sea así? Para que te recuerden como quieres ser recordada, para ver a la Alba, la Alexandra, el Antonio que quieres ver en el espejo. ¿Lo estás haciendo o no? Porque tú puedes tener unos deseos, pero ¿lo estás haciendo para que eso sea así o no? Luego ya la hoja de ruta. Es otra cosa. Que nadie se cuente mentiras. Yo me conté muchas mentiras, pero... Qué bonito. Ay, pero sí, es muy inspirador. Sí, y creo que... tienes que... Estás haciendo todo lo posible para que te recuerden como deseas. Punto. Muy buena reflexión. Yo me callo y así lo Un dejo en lo margen de alto. maniobra. Exacto, vamos a dejar aquí. Y yo me he puesto en modo reflexivo. Gracias, Pero muchas Antonio, gracias. por Chicas, muchas gracias, de verdad. traernos todo esto, sí. Un placer. Hasta Besos. la próxima. Gracias. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Conciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.